¿Qué tal amigos cienciajominuscos? El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un escritor, es poeta, es promotor de la lengua totonaca y es originario de Ixtepec, aquí en la ciudad de Puebla. La verdad es que es un invitado de lujo y queremos para invitarlo a pasar. Él es el poeta Manuel Espinosa Zainós. Recibámoslo con un gran aplauso. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Maestro, la verdad es que yo tenía mucha ilusión de estar aquí platicando con usted. Después de haber visto mucho su trabajo, la verdad es que yo lo admiro personalmente muchísimo. Y sobre todo, aquí le comparto, yo estaba muy nervioso porque me enteré que lo entrevistó Elena Poniatowska apenas el año pasado. Entonces dije, ¿cómo voy a estar yo al nivel de Elena Poniatowska entrevistando al maestro Manuel? Entonces, pues, es una gran experiencia, la verdad le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, sí, fue una experiencia muy interesante ya hace 3 años, que se hizo la entrevista en el Palacio de Bellas Artes, en un ciclo muy interesante que se llama La Primera Raíz, que lo llevaba a cabo Culturas Populares junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde invitaban a un escritor indígena y a un escritor no indígena, donde compartían, y bueno, el escritor no indígena entrevistaba al escritor indígena para dar a conocer su obra. Creo que es importante también que espacios tan representativos de la cultura de nuestro país se abra también a nuestras lenguas originarias. Espacios que son nuevos, ¿no? Porque no se habían dado en muchísimo tiempo y son necesarios. Claro, por supuesto. Yo creo que es una de las tantas puertas que nuestras culturas y nuestras lenguas originarias tienen que abrir, ¿no? Y lo estamos haciendo de diferentes maneras, ¿no? A través de la poesía, a través del teatro, a través de la novela, a través de la narrativa. Muchos están escribiendo cuentos. Cada quien está haciendo desde su rincón, desde su lugar, y todos estamos contribuyendo, lo que ya comentábamos en alguna ocasión, a la visibilización de nuestras lenguas, al fortalecimiento, a la difusión de nuestras lenguas. Creo que en la medida en que la gente vaya conociendo nuestros idiomas, nuestra cultura, puede contribuir a mirarnos con otros ojos. ¿Y cómo fue que usted empezó precisamente en este mundo de las letras y de escribir en el idioma indígena? ¿Cómo fue que llegó a tener ese gusto? Bueno, todos hemos escrito alguna vez a lo largo de nuestra vida, ¿no? De adolescentes, en la secundaria, en la primaria, en el bachiller, y a mí me sucedió desde la primaria, porque mi primer contacto con la poesía fue con un poema de Pablo Neruda, cuando iba yo en 4º año. Entonces me impactó mucho, me gustó mucho, pero no tenía libros. En nuestras casas, en los pueblos indígenas, no hay bibliotecas, a diferencia de otra gente que tiene más recursos, donde en sus casas hay bibliotecas. En mi caso no fue así, y creo que es el caso de muchas familias indígenas. Pues antes que un libro importa más tener una tortilla, ¿no? Claro, en la mano. Y pues fue muy difícil. Eso fue mucho más después que yo empecé a conocer a otros escritores, empecé a leer a otros poetas, y tampoco escribía en mi lengua materna. Yo no sabía que el totonaco se podía escribir porque pues mucho tiempo me dijeron que no, y que además tenía yo que hablar español. Cuando yo entré a la primaria, me dice mi papá, porque eso es lo que también le habían dicho y le habían metido esta idea. Entro a la primaria y me dice, te juntas con los niños que hablan español porque de ellos vas a aprender. Con los que hablan lengua indígena, los que hablan totonaco, con ellos no te juntes porque no te van a enseñar nada. Y fue todo lo contrario. Yo siempre he sido como todo lo contrario de lo que quieren que yo sea. Entonces, yo me juntaba con todos los niños, platicaba con todos los niños, jugábamos, y por supuesto que de ellos aprendí mucho, de todos. Es inevitable separar a los niños, ¿no? Claro, y uno siempre aprende de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, el resultado es que yo terminé amando a mi cultura, ¿no? Crecí, terminé la primaria aún sin saber leer y escribir en mi lengua. Fui en una escuela donde no enseñaban la lengua materna. Fui despojado también de mi traje tradicional a la edad de 6 años, cuando en un desfile nos dijeron que teníamos que usar uniforme porque íbamos a desfilar el 5 de mayo, ¿no?
y me quitaron... Y el shock que eso representa, ¿no? Una cuestión que es propia y que de pronto se la cambian a uno porque así es. Sí, te cambian, y a partir de ahí nos empezaron a pedir más pantaloncitos y yo dejé de usar. Últimamente he tratado de retomar la ropa tradicional en algunas presentaciones porque me parece que pues es importante también ir retomando lo que nos han despojado, lo que nos han quitado como pueblos originarios. Y ya después, en la edad de terminando la secundaria, ya para entrar al bachiller, me fui a un curso de alfabetización en lengua totonaca. Entonces me tocó con un señor muy importante de la región, que participó en un movimiento muy importante que es la Organización Independiente Totonaca en Huehuetla, que también tuvo un proceso muy interesante, y ellos estaban impulsando todo este trabajo de alfabetización en lengua totonaca. Entonces vienen un curso a enseñarnos a leer y escribir para que nosotros enseñemos a los adultos a leer y escribir en su lengua materna, porque el programa de alfabetización de Linea en poblaciones indígenas era en lengua materna, todavía lo sigue haciendo. Y bueno, y a mí me impactó mucho, sobre todo porque escuché cantar a don Mateo Sánchez, que cantaba en totonaco y decía chale chale cuanillán kakimashke minaku, chale chale cuanillán kakimashke minaku. Decía diario, diario yo te digo que me des tu corazón. Y para mí fue muy bello porque yo no había, porque todavía me habían dicho que, no directamente, pero sí indirectamente, que en la lengua totonaca no se escribe, que no se canta, que no se puede hacer nada. Y ese hombre me dijo, sí se puede hacer, ¿no? Y me lo demostró. Entonces a mí me gustó mucho, quedé maravillado. Claro. Después de la secundaria ingresé a un taller a un equipo de investigación en lengua totonaca para poder estudiar el bachillerato, y fue en ese entonces, en un aniversario de la Organización Independiente Totonaca, que conocí a un poeta que marcó mi vida, porque él ya tenía un camino recorrido, y me refiero a Juan Tiburcio, un poeta de Chimatlán, Veracruz, que lo han reconocido internacionalmente, y bueno, pues, y premiado además. Él presentó su obra, su primer libro, frente a todos los totonacos que estaban reunidos en el aniversario de la organización. Y a mí me gustó mucho porque la gente se identificaba, la gente le gustaba, se reía o se enojaban, tenía un impacto. O sea, realmente los hacía sentir algo, ¿no? Los hacía sentir en la lengua materna, en su lengua, en nuestra lengua. Y yo dije, yo quiero hacer algo así, ¿no? Y empecé a escribir lo que de por sí escribía, lo que de por sí escriben los chavos en la secundaria, en la primaria, pequeños versos. Ahora lo empecé a hacer en totonaco y ya tenía toda la facilidad porque había tomado ya estos talleres de lengua totonaca. Y así fue como escribí mi primer libro, sin saber qué es poesía, sin saber qué es metáfora. Solamente empecé a escribir versos y tuve facilidad de publicar el primer libro, que se llama Xtachuilcanlica Totonaco Cachiquín, Voces del Totonacapan, editado, por cierto, en una colección muy interesante y muy importante en el país, que se llama Letras Indígenas Contemporáneas, que lo editaba Conaculta, donde desfilaron muchos escritores que tenían muchísima trayectoria, mucha calidad literaria, y bueno, yo ahí aparecí. Si bien mi trabajo no tenía lo que yo quisiera que tuviera en ese entonces, yo no había tenido ningún taller de creación literaria, empecé desde cero. Después de eso, ¿sí ya tuvo algún otro taller ya como para especializarse? ¿O? Sí, y bueno, pero también me ayudó a abrir puertas, también me ayudó me motivó también. Siempre te motiva cuando tienes un hijo, ¿no? Y quieres otro niño. Y bueno, algunos no quieren, pero bueno, en mi caso sí, yo quise seguir más generando, y eso me ayudó. Obviamente después conocí a otros escritores, conocí a don Macario Matus, un gran poeta zapoteco. Los zapotecos, ellos saben que son poderosos y son fuertes, todos son artistas además, que ahorita, por cierto, pues va nuestra solidaridad con ellos porque están viviendo una etapa pues muy difícil, complicada, ellos y varios estados de nuestro país por el sismo que acaba de pasar, y creo que Juchitán también resultó gravemente afectado. Tengo muchos amigos allá y amigas que la están viviendo y la están pasando, pues va mi abrazo y mi solidaridad con ellos. Y bueno, conocí a Macario Matos, que en paz descanse,
en un taller de creación literaria, en un festival que hacían en Puebla, Culturas Populares, impulsado por Gerardo Pérez, que siempre le ha gustado este tipo de cosas, de las culturas. Y en este evento de Festival de las Culturas y Lenguas Originarias en la ciudad de Puebla, organizaron un taller de creación literaria. Y en ese taller de creación literaria en lengua indígena nada más fui yo. Entonces, con Macario Matos, entonces tomé un curso yo solito, ¿no? Todo el curso para usted. Sí, me fue corrigiendo y algunas cosas me hizo observaciones y me gustó. Y después en otros encuentros fui conociendo a más escritores, leyendo, escuchándolos, y así seguí caminando. Y después algo que marcó mi vida y creo que cambió un poco mis textos en mi forma de escribir, creo que esto nunca se deja de aprender, esto de la escritura es de todos los días, tiene uno que estar mejorando. Creo que el mejor poema es el que nunca se termina de escribir, hay que seguir escribiendo y mejorando. Fue un taller un seminario taller de creación literaria que organizó la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsado por Culturas Populares. Hubo un convenio por ahí donde nos dieron todas las facilidades, nos invitaron varios escritores del país y fueron 4 talleres de varios días durante un año. Ahí aprendí mucho porque tuve los mejores talleristas que tiene la UNAM, ¿no? Especialistas en literatura, que además habían trabajado con escritores en lenguas indígenas porque... ¿Usted tenía alguna experiencia para poderse relacionar? Tenía una experiencia y luego de ahí surgieron otros talleres para que nosotros también diéramos talleres y fomentáramos pues más interés en escribir en su lengua originaria, en escribir literatura, luego con maestros de la Academia de Literatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ya aprendimos con ellos y de ahí aprendí ya más cosas sobre literatura y cómo todo lo que debe de llevar un texto literario, ¿no? Para que sea un texto poético, tiene que tener una serie de características, pero eso lo aprendí después. ¿Y ahora está usted trabajando como locutor aquí en Cuetzalan? Hago radio también desde hace 22 años, de hecho la radio llegó primero, después llegó la poesía. Hago radio en una emisora que se llama La Voz de la Sierra Norte, transmito en lengua totonaca. Es una radio que transmite en náhuatl, totonaco y español. A mí me toca cubrir la parte en lengua totonaca, creo que también es un trabajo muy importante. Somos la única radio que existe en la región que habla en lengua originaria. Estamos ante muchísimas radios, decenas de radios que están diciendo toda la vida, habla en español, canta en español, sueña en español, vive en español, vístete como en español, pero no como totonaco, no como en tu lengua originaria. Y bueno, pues eso también me ayuda, también es una oportunidad que tengo de estar en contacto con muchísima gente, para reactivar la lengua, ¿no? Porque cuando la gente escucha y dice, pues yo también hablo la lengua totonaca, o cuando escucha un huapango en totonaco, yo lo también entiendo y lo siento, ¿no? Lo siento y quiero más, además, ¿no? Entonces creo que es importante la función de la radio cultural indigenista en todas, no solamente donde trabajo, cumple creo que la misma función que cumplen los abuelos. Todos los conocimientos, toda la tradición oral está en los abuelos. Y la radio, al ser un medio oral, transmite estos conocimientos, de ahí la importancia de este trabajo. No porque esté yo ahí, sino porque hay muchos otros que también hacen una radio como la que hacemos nosotros. Y actualmente, porque precisamente lo que me dice usted, que siempre estamos en constante aprendizaje, siempre estamos trabajando en cosas nuevas. ¿Está usted trabajando, me imagino, en algún texto, en algún libro o todavía no? Sí, tengo muchísimos proyectos. Ahorita estoy pues ya más que en pláticas, en proceso de edición, un libro que lo editará una editorial muy importante, en una colección muy importante que se llama Voces Nuevas de Raíz Antigua, con Pluralia Ediciones, que ha editado a muchos y muchas poetas pues muy importantes de nuestro país, de las más importantes, ¿no? Editó el libro de Irma Pineda, de Miquea Sánchez, de
Recientemente acaban de editar el libro de Uber Matewa también, y en diversas lenguas de nuestro país. Y ahora viene el suyo. Y ahora viene el mío, espero que no tarde, pero bueno, también tienen que conseguir recursos, todo este proceso tampoco es tan sencillo. En eso estoy trabajando, ya está el material, y estoy escribiendo también una serie de cuentos, también para los niños, me interesa también la población infantil, y otro libro que tiene que ver más con la cosmovisión. Entonces en nuestros pueblos hay una serie de creencias, hay una serie de conocimientos que nos hacen ser lo que somos como totonacos, nuestra forma particular de ver el mundo, sobre el ritual de nacimiento, sobre el ritual de las danzas, sobre las creencias, sobre la luna, todos esos conocimientos de las influencias de la luna, no solo en el desarrollo del ser humano, en la gestación, también en la agricultura, la visión que tenemos sobre la muerte, ¿no? Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, para que un niño pueda ser un buen leñador, se le tiene que colgar en el cuello el gusano leñador y lo tiene que andar cargando. Entonces cuando crezca va a ser un buen leñador, va a poder cargar la leña. Si no, no. Si no, no. Entonces todos estos conocimientos y muchísimos conocimientos más son pinceladas de estas visiones en un libro muy interesante también que estoy trabajando. Y bueno, también me interesa. Siempre hay muchas cosas que hacer. Perfecto, maestro. ¿Nos podría decir cuáles son sus redes sociales para que lo puedan buscar? Si quieren estar en contacto con usted, con su trabajo, ¿cómo podemos enterarnos de qué está haciendo Manuel Espinosa en estos días? Bueno, a veces hago presentaciones también, de ahí se pueden enterar. Tengo una página de Facebook, me pueden buscar como Manuel Espinosa Zainos, todo es con S, Manuel Espinosa Zainos, y ahí estamos en contacto. En Facebook, solamente uso Facebook, no manejo las demás redes sociales. Está en construcción una página de un blog donde aparecen también todos mis trabajos, y me pueden leer en una revista que se llama Círculo de Poesía, que es una de las revistas electrónicas más importantes de literatura, de poesía sobre todo, y Círculo de Poesía con Manuel Espinosa Zainos. Acabo de publicar una serie de poemas, no tiene mucho. Me pueden también escuchar, y además pueden descargarlo en podcast y compartirlo todo lo que quieran para conocer la literatura totonaca en una plataforma de la UNAM muy importante que se llama Descarga Cultura UNAM. Entonces le ponen Manuel Espinosa Zainos, Descarga Cultura UNAM en Google, ahí lo buscan y aparecen las cápsulas y pueden escucharlo y descargar con una presentación del gran amigo y maestro Mardonio Carvalho. Entonces ahí pueden buscar, y bueno, también pueden descargar este libro que se llama Que hoy ni Totonaconín, cantan los totonacos. Lo pueden descargar de manera gratuita también en internet, ¿no? En el buscador de Google, lo pueden descargar en PDF también gratis. Vamos a estarles dejando de todas maneras aquí en la caja de comentarios de toda la información que el maestro nos acaba de proporcionar para que tengan ustedes acceso sencillo a todo esto. Pues maestro, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero de verdad que esta plática, se podría extender por horas, está muy muy interesante, y le agradezco que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros a pesar de todas las dificultades que tuvimos para poder lograrlo, ¿no, maestro? No, yo muy agradecido y muy apenado también por todo esto que ya platicamos anteriormente, pero aquí estamos. Y bueno, pues me voy a despedir con un texto chiquito. Le agradecería, ¿no? Le agradecería. Un poema chiquito para toda la gente que nos está escuchando, para la gente que nos ve también, y voy a leerles un pequeño poema, y con esto voy a terminar con esta participación. Muchas gracias. Dice: Esquila tama chiquina lawan palanix manil shaklaqapa tanaxlaqata lawan luz populo kimahkatsika kiakta lami hashtachiwin lawan akshni shakli chiwin patan shakmahshanat li patan ng kintalakapastak ni salaqot ng kintachiwin shkisha pakanita akshni ikpatsat ng kilaltamat kshleqaltawaq qalawan chuakshni ikpatsat ng kinkiltsukut nashmahsipa ni kanita como ellos. Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente. Quise usar su ropaje y me sentí desnudo. Quise hablar su lengua y su lengua me lapidó. Quise escribir poemas
y las palabras huyeron. Abrí su libro para buscarme y me sentí borrado. Busqué mi identidad y mi identidad sangraba. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Maestro, muchísimas gracias, de por la verdad. invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Ciencia Joveluscos, ya saben, busquen al maestro, de verdad, van a aprender muchísimo de él y de la cultura que nos está compartiendo. Estamos, ya saben ustedes, en nuestras redes sociales. No se olviden darle clic a la campanita para que les avise YouTube en todos sus dispositivos cuando estamos transmitiendo o cuando subimos contenido nuevo como este. Hasta la próxima. Gracias.